Reporte 100. Este fin de semana hubo polémica alrededor de las refinerías en nuestro país. Los candidatos a la presidencia, las candidatas y el candidato a la presidencia tuvieron referencias respecto a esto. También el presidente Andrés Manuel López Obrador, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, ha hablado de la posibilidad de cerrar las refinerías de Cadereyta y Madero. El presidente López Obrador ha rechazado esta posibilidad. El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, ha hablado de cerrar Cadereyta. Ayer Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena a la presidencia de la República, dijo entonces que tendrían que cerrar todas las empresas en México porque todas contaminan, en referencia a cerrar las refinerías. Pero para platicar sobre las refinerías en nuestro país y sobre esta polémica, le agradezco a Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, que esté con nosotros esta mañana. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de platicar con ustedes esta mañana. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es una refinería? ¿Qué hace una refinería, Óscar? Bueno, empezando por ahí, importantísimo, una refinería lo que hace es todo el crudo que se extrae del subsuelo o de los océanos, para transformarlo en gasolinas o en diésel, por ejemplo, es decir, en combustibles, pasa por el proceso de refinación, que al final, en términos muy sencillos, el proceso de refinación no es otra cosa que una destilación, es decir, se van separando los distintos componentes desde los hidrocarburos, en este caso del petróleo, por ejemplo, en metano, en propano, butano, y así en toda la cadena de los hidrocarburos para producir, por ejemplo, gas natural con los gases más ligeros, gasolinas con los gases un poco más densos, el combustible más pesado que se habla de el combustóleo, no un tanto indeseable, pero bueno, es parte del proceso, y eso es lo que se hace, ¿no? Se van destilando los hidrocarburos para obtener combustible. Sí, ¿cuántas refinerías hay en México, Óscar? Actualmente el Sistema Nacional de Refinación tiene 6 refinerías, sí. Y bueno, está por entrar en operación la séptima, que es Dos Bocas. Sí, 6 refinerías. Estas, ¿cómo funcionan? ¿Cómo operan? Es decir, ¿por qué aseveran la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, también Jorge Álvarez Maínez, por qué aseveran que cuando menos 2 de ellas contaminan? Bueno, todas contaminan, ¿no? Sí. Todas las refinerías en el mundo tienen una huella relativamente grande en términos ambientales, no en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el problema de las refinerías mexicanas va por 2 vías, ¿no? Por un lado, y esto es algo que dice la actual administración, que es que hubo una subinversión sistémica por décadas, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? La realidad es que las refinerías de México, Madero es un buen ejemplo de eso, se encuentran en un estado inconveniente, digamos, para producir, no están en un estado óptimo porque por décadas no se les invirtieron los recursos suficientes para su mantenimiento. Por otra parte, y en todo el mundo la refinación es un negocio de márgenes relativamente pequeños, pero en México en particular es un negocio de números rojos, ¿no? Sí. Pemex Transformación Industrial, que es la subsidiaria de Petróleos Mexicanos que opera el Sistema Nacional de Refinación, para ponerte un ejemplo, el año pasado cerró con 183 mil millones de pesos en pérdidas, ¿no? Y todos los años prácticamente lleva cerrando con pérdidas, algunos más, otros menos, pero todos los años ha estado en números rojos. Sí, es decir que ¿sale más caro refinar aquí que traerla de Estados Unidos? En este sentido, sí, o sea, sin lugar a dudas, o sea, puede tener sentido tener refinerías en México por una consideración de seguridad energética, sin duda, pero si nos vamos estrictamente a lo económico, hoy por hoy, en marzo de 2024, ya es más barato traer los combustibles de Texas que producirlos en México, que es lo que se hace en un 70%, más o menos, sí. No depende del mes, pero aproximadamente 70% de los combustibles que consumimos en territorio nacional vienen del mercado tejano. Sí, 70%. Aproximadamente. El 30% entonces viene de estas 6 refinerías. Correcto. ¿Estas 6 refinerías están trabajando al 100% de su capacidad? No, como te comentaba, debido a la subinversión que ha habido por décadas en el sistema, actualmente las refinerías operan al 48% de su capacidad. Sí. Y esto es un incremento de lo que vimos hace 5 años, ¿no? Hace 5 años estaban en 30 y tantos,
ahora se incrementó ligeramente a 48, pero igual están muy por debajo de lo que deberían estar, ¿no? Una refinería idealmente debería estar operando al menos al 70-80% de su capacidad. Sí, con Dos Bocas ya en operación, este 30% de producción de gasolinas en refinerías mexicanas, ¿a qué porcentaje va a subir, Óscar? Mira, te lo pongo en estos términos. La demanda de gasolina de México depende del momento, pero más o menos 800,000 barriles diarios. Dos Bocas va a poder producir de gasolina, sin incluir diésel y otros combustibles, 120,000 barriles diarios. Sí. Así es que bueno, el incremento es importante, pero no llega ni siquiera al 50% de la demanda de combustibles. Actualmente el Sistema Nacional de Refinación produce más o menos 250,000 barriles diarios de este total de los 800,000. Si le sumamos 120,000, vamos a estar en 370,000 aproximadamente. Así es que esta idea de que vamos a dejar de importar combustibles con Dos Bocas, pues no está disociada de la realidad, ¿no? O sea, no hay manera que con Dos Bocas dejemos las importaciones que hacemos actualmente de Texas. Sí, del 70% de las gasolinas importadas, ¿qué porcentaje es de Deer Park? No, te diría que prácticamente nulo. Nulo. ¿Por qué? Sí. Porque Deer Park, para empezar, no tiene la capacidad para digamos, abarcar la totalidad de las importaciones, ¿no? Porque estamos hablando que Deer Park tiene una capacidad más o menos de 130,000 barriles de gasolina diarias. Y no solo eso, sino que Deer Park a la fecha, la mayor parte de sus ventas se hace por contratos de venta que existían previos a la compra del 50% restante de petróleos mexicanos, ¿no? Así Sí. es que Deer Park ahorita opera con contratos que ya estaban en vigor en su mayor parte, e inclusive si no hubiera esos contratos, Deer Park tiene que operar bajo una lógica de mercado, ¿no? Bajo una lógica de dónde puede colocar mejor sus gasolinas, no necesariamente bajo una lógica de exportar todo al mercado mexicano. Sí, ¿por qué Xóchitl Gálvez plantea el cierre de Cadereyta y Madero? El caso de Madero en específico, por ser la refinería más antigua que tiene este país y la menos productiva. La de Cadereyta por su cercanía con Monterrey, ¿no? Al final pues, está en la zona conurbada de Monterrey, y por las emisiones que le llegan a Monterrey, ¿no? Por la contaminación que le provoca al área conurbada de Monterrey. Sí. Ahora, cualquier cierre de refinerías tiene que ser un proceso gradual, ¿no? Con plazos relativamente generosos de tiempo para reubicar a los trabajadores o para esperar a que se jubilen, y también para compensar el cerrar esa actividad económica en las comunidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en Madero, pues Madero, la refinería de Madero, Tampico se desarrolló alrededor de la refinería de Madero, ¿no? En buena medida. El puerto de Altamira, por ejemplo, es un puerto de energéticos principalmente, ¿no? Y la economía está altamente petrolizada alrededor de la refinería. Así es que si tú lo vas a cerrar, lo que es muy importante es cuidar con qué vas a compensar esa pérdida de actividad económica para no tener un impacto no solamente en las familias que dependen estrictamente de la refinería, sino en un sentido más amplio en la comunidad en la que opera esa refinería. Sí, ayer la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, dijo que cerrar Cadereyta y Madero, cerrar refinerías sería tanto como cerrar todas las empresas del país porque todas contaminan, y que existe tecnología para reducir el impacto ambiental. Es decir, es posible que Cadereyta y las 6 refinerías, 7 con Dos Bocas, impacten lo menos posible al medio ambiente. Hay tecnología para ello y la tiene el gobierno mexicano, esta tecnología. Bueno, es cierto que todas las empresas contaminan, pero también es cierto que las refinerías contaminan más, ¿no? Eso no está a debate, ¿no? Pero ahora, ¿se pueden reducir las emisiones? Sí se pueden reducir, pues, en particular porque las refinerías de México, como les comentaba, vienen tienen una infraestructura relativamente obsoleta, ¿no? Así es que se pueden reducir las emisiones, pero no se pueden eliminar, ¿no? O sea, una refinería siempre va a tener una huella relativamente grande en términos de emisiones comparado con otras industrias. Eso, así es esto, ¿no? Hay industrias como la cementera, la cirugía, que pues, son altamente contaminantes. La refinación es una de ellas y siempre lo será. Sí, para alcanzar el 100%, ¿se puede aspirar a tener el 100% de refinación en México de las gasolinas? ¿Qué se tendría que hacer, Óscar Ocampo? ¿Y es viable económicamente? No.
No es viable. En este momento no es viable económicamente y ni siquiera es deseable. O sea, es deseable que tengamos un sistema de refinación que opere con un nivel de capacidad alto, con un nivel de eficiencia alto, sí, sin dudas, pero aspirar en sí mismo a producir el 100% de nuestro consumo de combustibles es absurdo. Prácticamente ningún país en el mundo lo tiene y tampoco hace sentido económico, ¿no? Porque la inversión que habría que hacer en eso pues equivale más o menos a hacer otros 6 Dos Bocas. Sí. Y hoy por hoy el Estado mexicano no cuenta con esos recursos y difícilmente algún privado se animaría a ello, ¿no? Porque para empezar, aunque todavía hay demanda y siempre va a haber demanda por la refinación, el crecimiento de esta demanda ya no va a ser tan grande. No, hay un debate sobre cuándo se va a alcanzar el pico de la refinación, pero hay un consenso en que ese pico no está tan alejado, ¿no? Estamos hablando de en 5 o en 15 o en 20 años. Sí. Pero ponerse a construir 5 refinerías es sencillamente absurdo, ¿no? Desde una lógica económica y también desde una lógica de demanda. Sí, es decir, la demanda de gasolina va a ir a la baja en los próximos años hasta prácticamente que quede nula. Pues no diría que no nula, porque siempre habrá demanda para algo. Sí. Por ejemplo, turbocinas o para petroquímicos, al final los plásticos, la ropa que usamos, todo es petróleo, ¿no? Pero esta demanda ya no necesariamente va a seguir creciendo, y en ese sentido ya no necesariamente hace sentido seguir expandiendo de una forma muy ambiciosa la capacidad de refinación, porque bueno, ¿qué vas a refinar en algún momento? Sí. Las pérdidas de las refinerías, ¿en cuánto están valuadas, Oscar? La aproximación más exacta que te puedo dar es la de las pérdidas de transformación industrial, la sociedad de Pemex que opera el Sistema Nacional de Refinación, que son 183 mil millones de pesos el año pasado. Sí, ¿y pierden porque somos ineficientes o porque de plano no es negocio? Pierden porque somos ineficientes. A ver, sí. Es un negocio de márgenes pequeños, eso es cierto, pero es negocio, o sea, en todo el mundo es negocio. En México pasan muchas cosas, ¿no? La infraestructura es obsoleta, hay un excedente laboral muy grande, ¿no? O sea, las refinerías tienen un exceso de personal, o sea, su costo laboral es caro, y bueno, en términos generales, nunca se priorizó la eficiencia, ¿no? En petróleos mexicanos dentro del Sistema Nacional de Refinación. Sí, Oscar, con la entrada de Dos Bocas al 100%, cuando ya esté funcionando al 100%, ¿va a bajar el precio de la gasolina para los mexicanos? No, difícilmente. A ver, el precio de la gasolina, ¿cómo se compone? Es el precio del mercado mayorista en Texas, que es donde se compran las gasolinas, los costos de importación, de distribución, de almacenamiento, la utilidad del gasolinero y los impuestos, ¿no? Ese es a grandes rasgos cómo se compone el precio. O sea, en México, desde 2017, el precio de la gasolina no está regulado, sino funciona bajo una lógica de mercado, ¿no? Bajo una lógica de oferta, de demanda, y una entrada en operación de Dos Bocas no tendría por qué impactar esto, ¿no? Al final, si el gobierno de verdad pretendiera reducir el costo de la gasolina, lo que tienes que hacer es liberalizar permisos, ¿no? de importación de combustibles, de nuevas gasolinas que hagan competencia a petróleos mexicanos, y facilitar también el desarrollo de infraestructura de distribución y de almacenamiento de combustibles que te permitan tener un sistema energético mucho más robusto con costos más bajos, ¿no? Ese es el camino para reducir el costo de la gasolina, pero al final del día el mercado mexicano, por su tamaño, difícilmente se va a poder desligar del mercado mayorista en Texas. Óscar Ocampo, coordinador de energía del IMCO, muchas gracias por estar con nosotros. No, de qué, encantado. Gracias. Reporte 100.